¿Alguna vez te has sentido atrapado, rodeado por problemas que parecen no tener salida? Así se encontraba el siervo de Eliseo, viendo cómo un ejército inmenso rodeaba la ciudad de Dotán. Pero lo que sucedió después desafía toda lógica humana. Eliseo, con calma inquebrantable, pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo, revelándole un ejército celestial listo para protegerlos. Este milagro no fue solo una demostración de poder, sino una lección de confianza en lo invisible, de protección que va más allá de lo tangible. Y no terminó allí. Eliseo oró para confundir al ejército enemigo y luego, en un acto de misericordia sin precedentes, los guió hacia una paz inesperada. Una historia que transforma desesperación en fe y nos invita a ver más allá de lo evidente. Imagina despertar y descubrir que tu ciudad está rodeada por un ejército tan grande que parece imposible escapar. Esa fue la escena que enfrentó el siervo de Eliseo una mañana en Dotán. El pánico lo invadió, como le pasaría a cualquiera frente a probabilidades tan abrumadoras. Pero Eliseo, tranquilo e inquebrantable, habló palabras de confianza. No tengas miedo. ¿Cómo podía mantenerse tan sereno? Él sabía algo que su siervo no podía ver, una protección divina que iba más allá de lo físico, algo que cambiaría todo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, dijo Eliseo. Una frase que habría sonado absurda si no fuera por lo que ocurrió después. Con una simple oración, pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo, y entonces lo invisible se hizo visible. Un ejército celestial, lleno de carros de fuego, rodeaba a los enemigos. Este milagro no solo cambió la percepción del siervo, sino que mostró cómo Dios transforma la desesperación en misericordia y poder espiritual. Esta experiencia enseña una lección poderosa: no siempre vemos la protección que nos rodea. En momentos de crisis, es fácil enfocarse en lo visible y perder de vista lo espiritual. Pero, ¿y si miráramos más allá? Eliseo no solo calmó a su siervo, sino que plantó una semilla de fe. Porque, al final, la verdadera transformación ocurre cuando entendemos que no estamos solos, incluso frente a lo imposible. Pero esto era solo el comienzo. Lo que Eliseo haría después sería aún más asombroso. La situación en Dotán, aunque controlada espiritualmente, seguía siendo tensa. El ejército enemigo, preparado para atacar, no daba señales de retroceder. Eliseo, con esa calma característica de quien tiene plena confianza en Dios, hizo algo inesperado: elevó una oración sencilla, pero llena de autoridad. Señor, hiérelos con ceguera. No fue una ceguera común, se trató de una confusión total, donde los soldados podían ver, pero no entender lo que sucedía a su alrededor. Un milagro de precisión divina que desarmó al enemigo sin necesidad de violencia. Imagina la escena: soldados entrenados, ahora caminando como si hubieran perdido todo sentido de dirección. La ciudad de Dotán pasó de estar bajo amenaza a ser testigo de una demostración del poder divino. Este acto de protección no solo detuvo el ataque, sino que también permitió que Eliseo tomara el control de la situación. ¿Quién podría haber imaginado que un ejército completo quedaría a merced de un hombre armado solo con fe y visión espiritual? Era una lección clara de cómo Dios utiliza lo inesperado para transformar el peligro en oportunidad. Pero Eliseo no buscaba humillar ni destruir a sus enemigos. Su intención iba mucho más allá de lo evidente. Este acto de confusión no era el final, sino el inicio de algo mayor. Eliseo sabía que la verdadera victoria no se encontraba en la derrota del enemigo, sino en una demostración de misericordia que cambiaría el curso de los acontecimientos. Lo que haría después, con una mezcla de sabiduría y gracia, sería una enseñanza inolvidable para todos. Con el ejército sirio completamente desorientado, Eliseo tomó una decisión que muchos considerarían arriesgada. Con una mezcla de autoridad espiritual y serenidad, los guió directamente a Samaria, la capital de Israel. Imagina la ironía: aquellos soldados que venían confiados para destruir ahora seguían ciegamente al hombre que buscaban. Fue un acto de confianza absoluta en Dios, quien, en medio de este momento crítico, estaba preparando una lección inolvidable sobre misericordia y liderazgo espiritual. Al llegar a Samaria, los soldados recobraron la vista, solo para encontrarse rodeados por el ejército israelita. El rey de Israel, viendo la oportunidad, pidió permiso para eliminarlos. Pero Eliseo,
firme en su propósito, propuso algo revolucionario: no los mates. Dales de comer y envíalos de regreso a casa. Un gesto tan inesperado como poderoso. El milagro no era solo la confusión previa, sino la manera en que un acto de compasión podía desarmar incluso el corazón más endurecido. Eliseo demostraba que la verdadera fuerza no radica en la espada, sino en la capacidad de transformar un conflicto con bondad. Los soldados sirios, quienes habían llegado como conquistadores, se marcharon como invitados que recibieron un banquete en medio de la tensión. Este acto de protección divina, envuelto en hospitalidad, dejó una impresión duradera tanto en Israel como en Siria. Pero esta historia no termina aquí. Lo que parecía un simple acto de misericordia se convertiría en un ejemplo de cómo el perdón y la compasión pueden cambiar el destino de naciones enteras. La paz que siguió al encuentro en Samaria fue algo que pocos habrían predicho. Un ejército humillado, pero no destruido, regresó a Siria con un mensaje que resonaría profundamente. Eliseo no solo les mostró misericordia, sino que también les dejó una lección que trascendía la guerra: el poder de la bondad es más duradero que el de la fuerza. ¿Cómo responder a un enemigo que te trata con respeto y compasión? Este gesto de Eliseo abrió una puerta para la reconciliación, transformando una amenaza en una oportunidad de paz. La relación entre Israel y Siria cambió drásticamente. Las incursiones que tanto habían desgastado a ambas naciones cesaron, marcando el inicio de una tregua inesperada. Este milagro no fue obra de la casualidad, fue el resultado de una fe inquebrantable en que la misericordia puede desarmar hasta al más poderoso de los ejércitos. Eliseo mostró que liderar no siempre significa dominar, a veces, significa guiar con compasión y dejar que el poder de Dios actúe a través de nuestras decisiones. Pero esta historia no es solo un capítulo del pasado, tiene un mensaje profundamente relevante hoy. ¿Cuántas veces respondemos con ira cuando podríamos mostrar misericordia? Eliseo nos enseña que la verdadera transformación ocurre cuando elegimos el perdón sobre la venganza y la paz sobre el conflicto. Sin embargo, este no es el final de la lección. Lo que ocurrió en Dotán tiene implicaciones que van mucho más allá de un tratado de paz, nos invita a reflexionar sobre el papel de la fe en nuestras batallas diarias. La historia de Eliseo en Dotán no es solo un relato de eventos extraordinarios, sino una invitación a mirar la vida desde una perspectiva más profunda. En un mundo que a menudo se centra en lo visible, Eliseo nos recuerda que hay realidades espirituales más allá de lo que percibimos. Su oración, pidiendo a Dios que abriera los ojos de su siervo, fue un acto de confianza absoluto en un poder mayor. Este episodio demuestra que la fe no es solo una creencia, sino una herramienta para enfrentar los desafíos con protección y valentía. Eliseo también nos muestra el poder transformador de la no violencia. En lugar de recurrir a la fuerza, eligió el camino de la misericordia, mostrando que el perdón puede cambiar incluso las circunstancias más adversas. Su ejemplo resuena en las palabras de Jesús de amar a nuestros enemigos y devolver el bien por el mal. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta lección en nuestra vida diaria? Tal vez esa discusión con un amigo, ese conflicto en el trabajo o esa vieja rivalidad podrían encontrar resolución en un acto de bondad inesperada. Pero la lección más impactante de esta historia es el llamado a confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece que todo está perdido. Eliseo actuó con una seguridad que solo puede provenir de una fe inquebrantable. Esa transformación que presenciaron tanto su siervo como el ejército sirio no fue solo un milagro, sino una prueba de lo que sucede cuando permitimos que Dios lidere nuestras batallas. Y aunque esta historia parece haber llegado a su final, la verdad es que su mensaje sigue vivo, resonando en quienes buscan una guía para enfrentar sus propias luchas. La historia de Eliseo no solo es un relato inspirador, sino un recordatorio poderoso de cómo la fe y la misericordia pueden transformar cualquier situación. ¿Qué pasaría si tú también eligieras confiar en lo invisible en lugar de temer lo visible? Este ejemplo nos invita a repensar cómo enfrentamos nuestras propias batallas, con bondad en lugar de venganza, con confianza en lugar de duda. Ahora, te pregunto, ¿estás dispuesto a abrir tus ojos espirituales y ver las posibilidades que Dios tiene para ti? Si esta historia tocó tu corazón, no te detengas aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje. Juntos, sigamos descubriendo el poder transformador de la fe en nuestras vidas.
¿Qué cambios podrías lograr con una fe así?